Hola, ¿qué tal? Saludo muy calurosamente a todos nuestros amigos de Revolución 3.0. Quisiera comentarles en esta ocasión respecto de la consulta popular que estamos solicitando los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Estamos solicitando, aprovechando que fue aprobada esta reforma y esta ley. No nos gusta mucho la figura porque no deban hacerse consultas públicas o consultas populares, sino porque pues fue aprobada en condiciones sumamente digamos que desventajosas para los que queramos promover una consulta popular. Y no solo eso, sino que fue aprobada en el marco del Pacto por México, que es este pacto de los partidos políticos que ha servido para privatizar las telecomunicaciones. Bueno, toda esta reforma que no han logrado todavía terminar de cuajar, pero que una parte va a afectar bastante. Es este mismo Pacto por México que sirvió para afectar a los maestros en la llamada reforma educativa, que sirvió como en su inicio prácticamente con la contrarreforma laboral, la contrarreforma histórica más terrible que hemos vivido en las últimas décadas, y quizá desde el propio constituyente de 1917, es la contrarreforma social más impactante en nuestro país, y bueno, y etcétera, etcétera. Es finalmente una reforma esta que le llamaron como parte de la reforma política, que ha servido como catalizador, como una moneda de cambio a contrarreformas muy grandes que están sucediéndose en este poco más de un año que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, no nos gusta la figura, no nos gusta que haya avanzado ya tanto esta aprobación de la contrarreforma que va a permitir, o que podría permitir, porque queremos detenerla, esta contrarreforma que podría permitir la venta de los pocos recursos naturales que nos quedan, los energéticos, fundamentalmente la electricidad y el petróleo y sus derivados. Hacia allá va dirigida la contrarreforma. Fue aprobada ya la reforma constitucional, y ahora en estas últimas semanas pues empezó ya a debatirse, porque fue presentada ya la iniciativa de Enrique Peña Nieto en el Congreso de la Unión, y esta siguiente fase, le llaman reforma secundaria de la contrarreforma energética, pues estaría muy probablemente queriéndose aprobar en estos meses. Se habla de un periodo extraordinario entre este mes de mayo y el mes de septiembre próximo. Eso es lo que pretenden. Afortunadamente hay voces que se han elevado para tratar de impedirlo todavía, y nosotros creemos, los integrantes de Morena, pero mucha gente en nuestro país, creemos que es nuestro deber, no solamente por convicción, sino por el futuro de nuestros hijos, de nuestra descendencia, de nuestros compatriotas, que es un deber que no podemos dejar pasar, el intentar parar la contrarreforma, porque no va a tener vuelta atrás. Una vez que se empiecen a explotar los recursos energéticos para que se los lleven las transnacionales, ya las transnacionales, ¿quién las saca de nuestro país? Y bueno, tenemos la declaración del propio subsecretario de Hacienda, que fue a decirles a los corresponsales extranjeros hace unos días que México, es decir, nuestro país, se estaría quedando solamente con el 10% como regalías de lo que las empresas transnacionales o privadas nacionales estuvieran sacando de la extracción del petróleo. 10% de un 100% que ahora tenemos, nos estarían haciendo el favor de dejarnos el 10%. ¿Cuál es la necesidad de una reforma energética que nos quita el 90% de los recursos que actualmente van a dar al presupuesto federal y van a dar finalmente a la propia regeneración para la explotación de los propios energéticos mexicanos? ¿Por qué no hay una racionalidad? Y por eso es que vamos nosotros a impulsar la consulta. Anunciamos hace unos días el inicio ya de la recolección de las firmas sobre este modelo
terrible de la consulta popular, pero no tenemos de otra. Si esa es la alternativa pacífica, legal en esta legalidad ilegal que están creando, pero finalmente la legalidad que existe, vamos a utilizarla, vamos a utilizar estas figuras y vamos a intentar que vía una consulta pública podamos estar preguntando a los mexicanos si queremos o no que entren las empresas privadas a extraer el petróleo, a generar electricidad y a llevarse el 90% de las ganancias de estos recursos naturales. Somos los mexicanos los que tenemos que decidirlo, no es el gobierno, el petróleo, ni nuestro subsuelo, ni nuestros recursos naturales, ni el territorio nacional, es un patrimonio de nuestra nación. Esta figura de la consulta popular implica en un primer momento, la hicieron muy burocrática, pero fíjense nada más, implica en un primer momento dar un aviso al Congreso de la Unión. Ya se dio este aviso de que vamos a iniciar a recolectar las firmas. Se tienen que juntar las firmas y una vez que se juntan las firmas, nos dice la ley que por lo menos 1.600.000 firmas se tienen que juntar, porque nos está diciendo que es cerca más bien el 2% del listado nominal de electores, y corresponde a esa cantidad. Y nos está diciendo que solamente si llegáramos a juntar el 40% de este listado nominal, podríamos estar teniendo un resultado vinculatorio, es decir, obligatorio. Es decir, nosotros, si queremos que se haga una consulta, con el 2% del padrón podemos solicitarla, pero si en la consulta participan menos del 40% de los enlistados en el padrón, no podemos hacer obligatorio su resultado. Entonces, ¿qué queremos nosotros buscar? Que solicitemos mucho más del 2% la consulta, que la hagamos obligatoria en primer lugar, y que la hagamos obligatoria en estos términos, de si queremos o no queremos que entren las empresas privadas a explotar nuestros recursos. Y en segundo lugar, quisiéramos lograr esta cantidad, no por Morena, no por nosotros, no, sino por la pregunta que se estaría formulando, porque si el 40%, como dicen muchas consultas, por cierto, que ha hecho el propio gobierno y que han hecho algunas empresas de opinión pública, que incluso más del 60% de los mexicanos no estamos de acuerdo con esta reforma, con esta privatización. Entonces, si logramos que eso se materialice en una consulta pública, en una consulta popular, podemos estar revirtiendo la reforma energética. Hay mucha gente que dice, no están haciendo nada, ya deberíamos estar haciendo algo más fuerte. Sí, se llevan los recursos, ¿qué va a pasar en nuestro país? Están muy tibios. Bueno, ¿qué hay que decirle a todo mundo? Armemos esto, no es un asunto sencillo. Transformar la nación no es exaltación, ni siquiera es ponernos muy enojados en las redes sociales, que podemos decir lo que queramos, todavía. Transformar el país es mucho esfuerzo de organización. Hagámoslo para una consulta popular, busquemos las firmas y promovamos la consulta. Es responsabilidad de todos los que estamos conscientes de que de veras se lleva el futuro de nuestro país esta contrarreforma, lograr sin sangre, lograr con conciencia y con mucho esfuerzo organizado. Ese es el gran reto, organizarnos con mucho esfuerzo organizado, revertir, no simular, revertir. Ser oposición de a de veras no es decir cosas, es hacerlas, y haciéndolas con una consulta popular viable, todavía podemos revertir esta contrarreforma, que sería terrible si llega a ejecutarse. Los recursos son de México, no son de Peña Nieto. El petróleo es de el pueblo y es de la nación.